Buenos días. Hoy tenemos el gusto de estar con Josep Puigceda, director general de Iberia para Hamlen Brands. También pues, una marca muy conocida que conocemos todos pues, de Hamlen es Oxford. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria como director general y CEO. En su etapa anterior estuvo como CEO de Costa Food Group. Y luego, pues, en diferentes papeles a nivel internacional y comercial en el grupo Noel Alimentaria. Josep, pues, es MBA por IESE, muy interesante, sobre todo pues, por su perfil internacional, EMBA por el China Europe International Business School, que quizás nos podrás contar un poquito de eso también. Y luego, como hemos estado charlando antes de empezar la entrevista hoy, pues estudiaste en la Escuela de Comercio en Toulouse, que tiene una relación con la Universidad Internacional de Cataluña. Además de eso, pues muy complementado por tu formación en el área digital, que también en el comercio electrónico por el IESE. Nos interesa mucho hablar de esto y también, sobre todo, pues me ha llamado mucho la atención tu inquietud y tus ganas de aprender. Pues yo creo que también encaja muy bien con vuestro negocio. Empecemos, si te parece, y estamos encantados de estar aquí contigo, Josep. Bienvenido. Y bueno, pues ¿por qué no empezamos hablando un poco de qué hay detrás del ejecutivo? Un poco en estos cargos de responsabilidad que ejerces, qué pasiones son las pasiones que te motivan y cómo ves el liderazgo. Háblanos un poco de estos dos temas. Muy bien. Bueno, primero, buenos días. Agradeceros tanto a ti, Bill, como a Stanis, pues, esta oportunidad. No sé si va a ser útil para alguien, pero bueno, encantado de compartir con vosotros y con quien pues, visualice luego posteriormente este vídeo, pues mi pensamiento de hoy. Luego veremos esto, digo que la vida es un constante aprendimiento o aprendizaje, mejor dicho, fruto de decisiones que individualmente tomamos o que nos impactan de forma inesperada, ¿no? O que no podemos controlar. Pues mira, la verdad, la primera cosa es los cambios siempre son en positivo, ¿no? Otra cosa es que no lo son en el proceso de la toma de la decisión, ¿no? Cuando uno decide hacer un cambio en su carrera profesional, yo digo que lo primero que te tienes que plantear, ¿no? Es ¿qué quiero ser yo de mayor? ¿No? Y es una pregunta que te la haces siempre, hasta supongo que te mueres y dices, bueno, pues uno quiere crecer, tiene sus ambiciones, otros no. Yo en mi caso, pues he sido una persona, creo que tengo una ambición sana, quiero aprender de forma constante y cuando uno quiere aprender, ¿no? Se tiene que enfrentar a retos, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi posición ha sido siempre retarme a mí mismo e intentar, pues, aunque es duro, cuando uno está en el área de confort, retarse, porque es cómodo, la empresa genera una metodología de trabajo que te genera mucha comodidad, pues debes cuestionarte, ¿no? Es como cuando uno habla muy bien el francés o el inglés y de golpe porrazo dice, ¿y si hablo otro idioma? No sé si lo necesito, pero si lo hablara, podría hablar con mucha más gente, ¿no? Evidentemente el inglés es transversal, el francés también, el español también, pero bueno, entonces cuando uno decide dar un cambio, cuando en mi caso yo tomé la decisión, yo no soy empresario, pero sí que quiero hacer carrera profesional como directivo. Al final, después de muchos años en un mismo sector, decides, oye, vamos a aprender otro idioma, vamos a aprender de otro sector, ¿no? E intentar en los equipos directivos a los que te corresponde liderar, pues aportarles en la medida de lo posible valor en sus dinámicas y sobre todo egoístamente aprender mucho de las suyas, ¿no? Al menos en las fases iniciales. Este sería pues el reto inicial, ¿no? En las estructuras directivas ante un cambio importante, primero mucho de escuchar, mucho de ver qué diferencias hay entre los distintos negocios en los que has operado y luego empezar a operar ya de una forma más activa en la toma de decisiones, ¿no? Aportando lo que consideras que puede ser bueno para el negocio actual. Que justamente estabas comentando que has cambiado recientemente de sector, tenías una muy larga trayectoria en el sector de alimentación y ahora estás en el mundo non-food, digamos. ¿Cuál es un poco tus primeras impresiones después de un año, por decirlo, de cambios, retos, cosas que son distintas, aunque estemos en el mundo del gran consumo?
Yo digo que en cuanto a la gestión del negocio, el 80% es idéntico. Lo que sean las principales palancas de gestión, vamos a decir, focalizadas en la lectura de un P&L, de una cuenta de resultados, el 80% es idéntico, ¿no? Pero no quiere decir eso que el 20% restante no sea relevante. Es decir, sí que hay dinámicas que cambian muy rápido. Por ejemplo, yo digo, la primera cosa que visualizas uno es que el producto que nosotros fabricamos y que como cuenta de resultados debemos gestionar actualmente no es perecedero, ¿vale? Entonces, un producto no perecedero tiene otras dinámicas, tanto en la óptica productiva como en la óptica comercial, de gestión comercial. Y ya no solo para la industria, sino también para el sector, la competencia y nuestros clientes. Es decir, cuando una empresa de alimentación tiene que dar de comer todos los días o tiene que generar valor con alimentos todos los días para la distribución, para sus consumidores, las dinámicas que se ejercen internamente en la industria son de alto voltaje, que digo, sobre todo las empresas que aspiran a crecer, que aspiran a conquistar nuevos mercados, sorprender, diferenciarse, porque al final, como la población mundial crece todos los días y todo el mundo come, y en la medida que va mejorando su renta per cápita intenta comer mejor, cada día hay oportunidades para muchas empresas. Por eso son tantas las empresas que operan en el sector de la alimentación, todas ellas se pueden ganar la vida, entre comillas, haciendo las cosas unas mejor y otras peor, o otras con épocas malas, pero que normalmente la alimentación es un recurrente, ¿no? En cambio, en el tema de la industria en la que estoy actualmente, es una industria realmente madura. A mí cuando me decían, no, el sector de la charcutería o de la alimentación, del embutido, de los jamones es maduro. Bueno, relativo, ¿no? Porque todos los días hay una dinámica. Es maduro lo que sería la escritura, por ejemplo. Es decir, ¿por qué es maduro? No porque lo diga yo, es por cuántos operadores entran en este mercado, ¿no? Ya no por las barreras de entrada que pueda tener, como tiene la alimentación, ¿no? Cuando tú quieres abrir una fábrica de alimentación, pues la barrera de entrada más importante es los activos, los assets, la inversión, el CAPEX que necesitas inicial. En la industria del papel también necesitas una inversión relevante en maquinaria, en instalaciones, pero esta no es la barrera. La barrera, sobre todo, es en qué dinámica está esa categoría, ¿no? Entonces, la madurez es que no existe un crecimiento exponencial, es decir, no cada vez se escribe con más papel, sí que aparecen mercados que están en vía de desarrollo, que allí sí el consumo aún sigue siendo alcista, pero en el mercado europeo, por ejemplo, hablamos de un mercado consolidado. ¿Y cómo crecemos compañías como nosotros? Por la innovación siempre creceremos en cualquier sector y también por el desinterés de la competencia y la absorción de los operadores sin valor añadido, ¿no? Es decir, nosotros ya de lo que he aprendido del grupo y acertadamente, cuando una empresa es marquista, capitaliza el mercado con los años, ¿no? Al final, yo digo que aquí nosotros, por ejemplo, en Cuadernos Oxford tenemos un 60% de cuota de mercado y a mí me hacía mucha gracia decirles que en mi experiencia anterior, el operador de alimentación, charcutería, con datos Nielsen de mayor cuota de mercado en España no superaba el 14 en un producto. Ya no es decir, que nosotros sería como el cuaderno a rayas, pues el de rayas cuadrícula 4x4, ¿no? Pues les decía, aquí lo que tenemos es casi un monopolio, ¿no? Es decir, dominamos el mercado, dominamos precio, dominamos canal, la capilaridad y evidentemente somos generadores de beneficios para nuestros accionistas, en este caso somos empresa familiar, pero también profesionalizada con lo que yo llamo modelo inglés, que parte del accionariado es los directores generales que estamos liderando cada una de las compañías y para nosotros mismos. Y luego, evidentemente, pues siguiendo la cadena de valor, trabajadores, colaboradores, proveedores, es decir, la gente que trabaja con nosotros pues también está encantada. Entonces, tiene cosas muy positivas. Un cambio de sector, si comparamos alimentación con non-food, al igual que hay empresas de alimentación muy potentes que están haciendo las cosas muy, muy bien. En el sector non-food también hay grandes compañías, sectores a lo mejor no tan mediáticos. ¿no? El otro día leía
el sector del cárnico, 15.000 millones de tal. Bueno. Entonces, bueno, lo importante no es los millones que se mueven, sino cuántos te quedan en el bolsillo. Porque entonces, pues en este sector, además, estoy intentando liderar la creación de la primera asociación marquista del mundo de la papelería, y cuando hablas con el director general de Stabilo, de Stadler, de Bic, de Milán, del grupo Canson, con Fila, con Giotto, Alpino, estoy diciendo marcas que todas y cada una de ellas aquí en España, en cada una de sus categorías, son líderes con cuotas del mínimo 40 al 60%. Entonces, y ves las cuentas de resultados y a lo mejor no facturamos en el sector de la papelería 15.000 millones, pero ganamos el equivalente a lo que ganan los 15.000 millones. Porque, bueno, ¿qué vale un lápiz, no? ¿Qué vale una libreta, un cuaderno? ¿Qué vale, no? Con lo que también hay un aprendizaje positivo de menos es más, ¿no? A lo mejor no hay que ser... hay grandes oportunidades en el mercado, aun siendo mercados muy maduros. Un poco a raíz de tu introducción, Josep, hablando de ambición sana, que son las palabras que utilizaste, que me gusta mucho esa idea, y también un hombre en búsqueda de retos. Me parece un sector muy interesante en ese sentido, lo estoy pensando antes de empezar nuestra charla de hoy, justamente porque decías tú que en un mundo cada vez más digital, la tendencia sería hacia pues, escribir menos con bolígrafos y con papel. En mi caso personal, yo sí que sigo escribiendo bastante con bolígrafo y papel, pero háblanos un poco, nos gusta hablar de los retos, háblanos un poco de ese reto de la digitalización, que yo creo que te afecta a ti como a todo el mundo en la parte de gestión, pero también te afecta en el negocio. Y háblanos un poco también de lo que observas en el consumidor, lo que está pasando y también en ese papel de liderazgo de la categoría, de la innovación y cuáles son las innovaciones que más nos podrían llamar la atención ahora mismo, ¿no? Como respuesta a esta digitalización. Sí, mira, una de las primeras cosas que identifiqué llegando o que compartiendo con compañeros del sector con más experiencia aquí en AMLA y con otras industrias, primero para nosotros la aparición del mundo digital es una buena noticia, contrariamente a lo que muchos puedan pensar. Entendemos que el mundo digital se ha instalado no por una imposición, no nos han generado una necesidad, sino al contrario, han cubierto realmente una necesidad y de ello se ha generado una oportunidad que es, creo que a fecha de hoy no sabemos a qué límites va a llegar, ¿no? Es decir, cada día cuando miramos un año para atrás quedamos sorprendidos de las nuevas herramientas que utilizamos gracias al mundo digital y que realmente nos hacen la vida más cómoda y útil, ¿no? Sí es cierto que hubo, esto es como cuando en la alimentación apareció el tema de los productos de origen no animal, ¿no? El mundo vegetal, entonces rápido uno por las limitaciones que tenemos, y yo el primero en analizar apariciones disruptivas en los mercados, cuando uno ve que aparece una hamburguesa vegetal, de golpe y porrazo, un externo ve el fabricante de hamburguesas y dice, te quedan 5 años de negocio. Esto se va a acabar. La gente ya no va a querer comer productos de origen animal. Y no voy a decir en qué punto estamos hoy. Sí que hay una oferta de producto vegetal, pero para nada es escalable al negocio de la proteína animal. Cuando vemos el mundo digital que irrumpe en el mundo clásico de la escritura o del arte o del dibujo, también pensamos lo mismo. Seguramente años A dijeron, uy, con la aparición de las tablets, con los mails, ya no va a haber necesidad de escribir, ¿no? O de tomar notas en papel y cuaderno, ¿no? Esto yo creo que es el primer susto que te da la aparición de algo disruptivo, igual que decíamos en el mundo de la alimentación. La realidad, la gente escribe en el ámbito profesional, como seríamos en nuestro marco de trabajo diario, la gente escribe, cada vez escribe más, tiene necesidad de desarrollar sus pensamientos, sus interactuaciones con clientes, con proveedores, con equipos directivos, hasta gestión de la propia
¿no? Cómo uno razona, ¿no? Es constante ver a alguien dibujando en un cuaderno unas notas, un dibujo. Es decir, ha vuelto a reaparecer. Sí que hubo un furor inicial en la aparición de la tablet, donde todo el mundo parecía que iba a tomar notas con lápices digitales y luego eso... Pero la realidad, lo que constatamos nosotros es que en el ámbito del usuario, el usuario vuelve a lo clásico, ¿no? Si nos vamos a otro aspecto de nuestro sector de la escritura, que es el educativo, es aún más elocuente o más evidente que sí que hubo un inicio de furor en digitalizar el mundo educativo, es decir, muchas escuelas infantiles de primaria hicieron uso del mundo digital como una herramienta indispensable para el aprendizaje moderno de nuestros hijos o niños que hay en las sociedades modernas, pero ha habido un aprendizaje también muy rápido, es decir, los problemas que genera la digitalización implantada desde los inicios de la formación de un niño en su desarrollo no han sido muy favorables, ¿no? Es decir, así como decía al inicio, el mundo digital aporta grandes herramientas que nos hacen la vida más fácil o que nos cubren necesidades. En el mundo del aprendizaje son muchos los docentes y muchas las escuelas privadas, mayoritariamente, que han hecho test durante 3, 4 años, y hablamos de escuelas ya no solo en España, hablamos sobre todo en Estados Unidos, que suelen ser el referente, y que han vuelto para atrás. El eliminar el libro de texto, el eliminar el cuaderno, el todo tener que utilizar pantallas al final solo con la vista. En el mundo educativo aprendes que es igual que en el mundo nutricional de la alimentación. Hay muchos tipos de aprendizajes. Cada uno de nosotros tiene una forma de aprender, ¿no? Unos aprendemos de forma visual, otros, cada sentido actúa diferente, ¿no? El oído, el escribir, la memorización. Es decir, entonces el mundo digital no puede capitalizar toda el sistema educativo que las civilizaciones han ido desarrollando. Al contrario, tiene que ser un complemento, pero no sustitutivo. El dibujo o la escritura no es un solo, o no va a derivar en un arte. ¿Desde cuándo se escribe en un papel? Desde años y años y años y siglos. Entonces, nosotros creemos que el papel, la escritura, junto con el mundo digital pueden hacer grandes cosas. Las personas necesitamos aprender a escribir y a dibujar para desarrollarnos como personas y para nuestro día a día como quien bebe un vaso de agua, ¿no? Se inventaron muchas bebidas gaseosas, edulcoradas y tal, y seguramente en unas fases iniciales parecía que eran sustitutivos del agua. Con el tiempo, ¿no? Viene uno y dice, oye, que lo mejor que puedes tomarte es el agua, ¿no? Es decir, el mundo capitalista, el nuestro, en el que nos toca vivir, generamos necesidades, pero que con el tiempo también hacen un revolving, ¿eh? Es decir, esto... entonces, el mundo de la escritura, del dibujo, de la creatividad, las manualidades, no está muerto, no desaparece para nada con el mundo digital, convive perfectamente con el digital y oye, yo creo que es una gran oportunidad. En este sentido, que sí que la crisis del COVID, bueno, yo ahí hablo de mi entorno personal, pero se ha vuelto muchísimo. Hablabas de manualidades, pero de tener... Sí. Algo como más tangible, ¿no? en su entorno. Sí, mira, nosotros, no he comentado antes que me preguntabais, Bill, creo, el tema de la innovación, ¿no? Cómo se innova en el sector de los cuadernos o de las manualidades. En nuestro caso concreto, todos nuestros cuadernos están dotados de una aplicación digital que se llama Scriptsy, que tiene más de 2,5 millones de usuarios en toda Europa. Es una aplicación gratuita liderada por 12 personas a nivel de grupo. Es un equipo que solo está pendiente de esta app. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Es poder digitalizar todas tus notas que tomas en una reunión o en el colegio, en la universidad, clasificadas por colores, porque ya los propios cuadernos están identificados por colores y tú luego puedes asignar color asignatura o color temática o color proveedor, cliente o reunión con algún directivo. Te registra las palabras, tiene autoaprendizaje la propia herramienta,
te identifica palabras claves que tú quieras buscar posteriormente, fechas claves, precios, cálculos. Es una constante es una aplicación que además va a haber otro upgrade ahora de caras al verano. Y justamente en el COVID hubo un boom porque, por ejemplo, para el periodo en el que los niños están estudiando en casa, estuvieron en casa confinados, sí que había una serie de deberes a cumplimentar y a mandar a los profesores, y la aplicación tuvo un éxito brutal, ¿no? Porque al final era como en vez de mandar una fotografía, mandabas un PDF, ¿no? Es decir, mandabas un documento mucho más ordenado y de mejor presentación que lo que sería una foto, a lo mejor a veces careciente de imagen, ¿no? Y pues creo que hubo un aumento de más del 60% de imágenes tomadas por usuario. La media de estos 2,5 millones, en España son 400.000 los usuarios que tenemos, que es ratio habitante aplicación, es el más alto que tenemos dentro del grupo, es decir, que además somos probablemente pioneros en la digitalización del texto manual. Y con lo que les decía, hubo de media una digitalización de entre 6 y 10 documentos por usuario, que es una barbaridad. Es ya realmente entrar en una fase de que la gente lo utiliza, ¿no? Y en ese sentido, a nivel digitalización, aprovechando lo que dices de la penetración de la aplicación en España, ¿tú crees que en España estamos a qué nivel en términos de nuestra preparación para digitalizar las empresas en el día a día? O sea, que estamos igual que la gente que ves a nivel internacional, mejor preparados, peor preparados, ¿cómo lo ves? Bueno, en el mundo de la empresa, desde mi humildad y viéndolo desde intentando ver qué puede estar sucediendo, lo que hemos visto del mundo digital es una primera fase en las partes más internas del negocio. Destacaría la parte financiera y la parte productiva, ¿no? ¿Cuántas herramientas se han creado en los últimos 10 años que han simplificado los procesos que entenderíamos más simples, que vendría a ser la parte financiera, es decir, cómo se interactúa con un proveedor, cómo este proveedor recibe unos pedidos, cómo este proveedor manda las facturas, cómo estas facturas son luego liquidadas, pagadas, ¿no? En tiempo y forma, y se controlan parámetros de cantidad, precio, unidad. El segundo bloque también interno, que yo creo que ha hecho y que está en una fase exponencial de herramientas nuevas que van apareciendo gracias a la digitalización, es el tema industrial. Es decir, cómo aparte de la aparición de la robótica vinculada al mundo digital ha hecho que las empresas estén monotorizadas, ¿no? Que las empresas estén realmente... hoy podríamos decir que las empresas, aunque me cuesta a mí siempre hablar de este tema de que deshumanizamos un poco la industria, principios del siglo XX probablemente el rol de los encargados o de los maquinistas o de los líderes de planta era mucho más relevante que el actual, ¿no? Porque eran los ojos del empresario, del directivo en la dinámica de mejora de una industria. Actualmente tenemos los dos. Seguimos teniendo la necesidad imprescindible de un encargado, de un responsable, y que este sea en la medida de lo posible pues, de lo mejor que podamos tener dentro de nuestras fábricas, pero disponemos de toda una parte analítica que ha venido gracias al mundo digital, ¿no? Es decir, la aparición de muchas herramientas que en tiempo real constantemente te están analizando las productividades, paros, rendimientos de cualquier línea que tengamos en las fábricas, ¿no? Y yo diría que el COVID ha hecho aún un paso más en nuestro negocio, que ha sido la aparición de, por ejemplo, esta misma entrevista, ¿no? La parte externa de los negocios, lo que sería históricamente pues, ferias, convenciones, reuniones, entrevistas, encuentros, que la aparición de aplicaciones que ya existían, pero ante un cambio de nuestro entorno que ha favorecido el uso de estas herramientas, yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero que seguramente tiene que mejorar en el formato para que sea atractivo, ¿no? Hoy sigue siendo muy dos dimensiones, ¿no? No hay esta interactuación. Hoy se habla del metaverso, ¿no? Nosotros, yo por ejemplo, mi principal cliente, sin decir el nombre, pero que es fácil de deducir, a diferencia de la alimentación, que es poco habitual que fuera el caso
de alguna empresa de alimentación en España, es el líder número 1 del mercado digital, que es Amazon, y entrar en este mundo de Amazon es brutal, es un aprendizaje espectacular de cómo se monitoriza la comercialización. La venta ya no va del estado anímico del comprador, sino del usuario final, es decir, y en qué momento se conecta y qué palabras busca y qué ratio de conversión tengo yo de cada vez. Es decir, nosotros tenemos controlado, gracias a Amazon, muchos indicadores de, miren, nos están mirando 100 personas cada día un artículo y tenemos un ratio de conversión del 16 y el ticket medio es de 3,90, y entonces estás constantemente gestionando la área comercial en la cual no estamos habituados porque venimos de un mundo offline, venimos de un mundo de folletos, de andar por unos lineales a comprar, de que un comprador esté de buen humor o tengamos buena relación o mala relación para estar en ese lineal. Realmente es el usuario el que decide, y el que pone al usuario, el que canaliza la gestión con el usuario, pone infinidad de herramientas para poder llegar a la excelencia de lo que sea el B2C. Entonces, bueno, en este mundo digital, pues estamos, yo diría que estamos en la fase embrionaria. He oído hablar y he estado ya en algunas conferencias que por bajo interés en el mundo de la alimentación no había tenido ocasión, que es todo el mundo del metaverso. No sé deciros qué es realmente, es algo que creo que no se queda en el simple gaming, ¿no? Esto de los juegos, no va por ahí. Es decir, el tema es poder entrar digitalmente en una librería, en una cafetería, en una discoteca, interactuar con la gente que está allí de forma digital, sin necesidad de una relación física, y que al mismo tiempo se generarán muchas oportunidades, porque si no, no existirá, de negocio real, ¿no? Es decir, oye, pues mira, me he comprado este cuaderno cuando salgo me gusta esta música, entonces te compras o te bajas una canción. Es decir, estamos entrando en un mundo que probablemente nuestra cabeza no está lista para entender hacia dónde irá, al igual que la de mi abuelo no estaba lista para ver lo que hacemos hoy. Entonces, yo asumo que en 10, 15 años mis hijas, por ejemplo, pueden hacer, ¿no? Cosas que hoy pudiera decir grandes tonterías, que se estén casando por el mundo digital, porque claro, al final tienen amigos por todo el mundo que no se pueden desplazar por temas económicos, pero dentro de lo que sería su ceremonia, a lo mejor ya ni tan siquiera religiosa, simplemente es social, acaban teniendo un acto que dura 2 horas y en que todos se conectan digitalmente y comparten música que escuchan todos al mismo tiempo, comparten experiencias, hablan con otros, conocen otras personas. Es decir, al final, hoy lo que vemos es que la gente busca pareja por el Tinder, ¿no? Moviendo fotos, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Si lo hubiéramos dicho hace 10 o 20 años, pues lo mejor lo que acabo de decir yo de la boda pues puede parecer una aberración, pero yo no me sorprendería en cualquier caso. Y hoy sin duda, yo creo que todo parece posible. Además, un poco dando un giro hacia la situación actual, hemos tenido una pandemia global que ha impulsado estos cambios que has estado hablando antes, también pues con muchas situaciones muy trágicas. También tenemos una guerra encima en Ucrania, una situación trágica también. El entorno en el que nos movemos, tenemos unos niveles de inflación que no nos habíamos conocido desde hace muchísimo tiempo. Hay retos por todos lados. Cuéntanos qué más retos tenéis vosotros en este momento y qué soluciones ves. Hay uno que es genérico del corto plazo, que digo yo, que es la volatilidad en las materias primas, que ha habido que afrontar en todos los sectores, ya bien sea por los consumibles, energía, gas, como las propias materias primas, que ha entrado en una fase alcista desde inicios de la finalización del COVID, ¿no? Yo creo que tanto el mundo del cartón, del papel, como de otras materias, los cereales, se están viendo afectados de forma volátil, pero yo en este sentido creo que si el negocio que estamos gestionando es sólido, pues
pues la aplicación de los mismos lo que acaba generando es un incremento de la inflación, que lo que serían los gobiernos, en este caso, son los que deberán, y cuando digo gobiernos, sobre todo los bancos centrales europeos, estadounidenses, quienes deberán un poco ver qué palancas deben activar. Ellos tienen como obligación justamente la principal, en el caso europeo al menos, es la gestión, control de la inflación. Entonces ahí yo creo que nosotros como empresa lo único que tenemos que asegurarnos es que nuestros negocios no pierdan rentabilidad. Es decir, a mí, si escuchara a mi director comercial me diría que claro, aunque suban las materias, como somos marca líder, no podemos aplicarlas porque vamos a perder el mercado. No, yo lo que no quiero es perder el negocio, que el negocio para mí no es vender, es ganar, ¿no? Es ganar dinero para mis accionistas, para poder pagar las nóminas, para poder invertir en la empresa. Esta es la que debe ser nuestra principal preocupación, el reto, dimensionarlo a nuestro nivel. La inflación, gran preocupación por cómo va a reaccionar el usuario, el consumidor, ya lo está viviendo hoy en el consumo, es decir, un periodo de incertidumbre, por economía de guerra que decimos, ¿no? Por la inflación de las materias primas que ya es anterior al conflicto bélico, a la guerra que está viviendo Ucrania con Rusia. ¿Cómo va a reaccionar el consumidor ante toda esta reducción de poder adquisitivo en los próximos meses? Pues bueno, al final pienso, hay grandes profesionales en el Banco Central Europeo, en las grandes economías, más allá de la política, que seguro tomarán las medidas oportunas para que esto no derive en un populismo social y evidentemente en consecuencia hacia un conflicto que generará muchísima más inestabilidad de la que estamos viviendo. Entonces, mucha prudencia, mucha templanza, gestionar bien nuestros negocios, seguir dando pues, las ventajas que a nuestros clientes les hemos podido brindar durante años, ¿no? Que es pues, financiación, es decir, lo que no, ante situaciones de este estilo no podemos tener tensiones de caja, no podemos estar pidiéndole a nuestros clientes que nos paguen en 3 días si antes nos pagaban en 60 días. Hay muchas pequeñas palancas que debemos activarlas solo si es imprescindible. Tener negocios sólidos. Los negocios que no fueran sólidos, ahí sí que creo que el nivel de complejidad es más alto. Es decir, un negocio que trabaja al límite de su rentabilidad, después de un periodo en la que se inyectó por parte de los gobiernos muchísimo dinero para mantenerlos. Esto habrá que devolverlo. Si además ahora con un periodo inflacionista de materias se reducen aún más los márgenes, hay sectores que los próximos meses y probablemente meses vivirán reestructuraciones y años para poder cubrir las deudas acumuladas, ¿no? Seguramente porque aquí yo creo que quitas no habrá. Otra cosa es que haya pues se alarguen los plazos de devolución y ahí en los negocios más delicados pues habrá un trabajo muy de perseverancia. Súper interesante. Una última pregunta antes de irnos hoy, Josep, porque nos gusta, Stan y a mí, terminar las entrevistas con una nota positiva, ¿no? Y en ese entorno que tenemos de inflación y retos y necesidad en algunos casos de reestructuraciones, un poco lo que estabas comentando ahora, déjanos con algo que nos ilusione, o sea, que lo que te ilusiona a ti esta mañana de camino a la oficina para charlar con nosotros, las ilusiones que tienes en tu cabeza de cara al 2022, cuéntanos. Bueno, yo creo que yo tengo un defecto, que es que soy optimista por naturaleza. Entonces, y eso es para muchos o para muchas situaciones a veces es un poco, ostras, malo, pero yo creo que al final todo lo que sucede cambia, ¿no? Y cambia y a nuestra dimensión siempre suele ser en positivo. Una muy mala noticia acabará derivando en una muy buena noticia. Es decir, estoy convencido de que este año el conflicto bélico que hay en Ucrania acabará y que Europa, el mundo, saldrá más fuerte, más convencido de qué es lo que necesitamos.
El aprendizaje también de la pandemia ha sido muy positivo en la calidez, el trato humano que debemos tener. Creo que será un año que los indicadores del primer semestre van a ser pesimistas a más no poder, de inflación. Claro, no podíamos esperar una inflación inferior. Ya de hecho, que fuera inferior al 10 me ha sorprendido, ha sido hasta positivo, ¿no? Con las facturas de luz, agua, gasolina que hemos puesto todos, pues yo no me esperaba menos de un 10. Pero vendrá, seguro que viene un cierre de año muy positivo, con una normalización de la industria a todos los niveles y con periodos, la gente al final sabemos que tardamos más o menos, pero sabemos que vivimos una sola vida. Entonces, cuando vienen periodos ya de certidumbre, que yo espero que sea el segundo semestre, en los mercados, países capitalistas, entramos en una fase eufórica, ¿no? de expansión, ¿no? Y de economías liberalizadas, ¿no? Entonces, soy muy optimista en un cierre del 22 con crecimientos y esperando un 23 con mucha fuerza, ¿no? Donde evidentemente se redistribuye el capital, donde las empresas y el consumidor usuario vivan en una situación más de normalidad. Entendamos normalidad, pues abandonar este periodo que llevamos ya casi de 2-3 años de mucha incertidumbre y que todo evoluciona en positivo. Es decir, que no, yo estoy convencido de que va a ir bien, no tengo ninguna duda. Yo estoy contigo, Josep. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy al empezar el día y estamos muy agradecidos. Un placer y estáis invitados a visitarnos, que tenemos unos cuadernos muy chulos, con lo que cuando queráis, bienvenidos aquí en Flaçà, que tenemos aquí 120 personas haciendo los mejores cuadernos para los profesionales y para nuestros hijos, nietos o compañeros. Cuente con ello. Muy bien. Te tomamos la palabra. Un abrazo, cuidaros un montón.